Ok, la idea de este laboratorio es poder en el fondo entregar algunas herramientas básicas para poder desarrollar el trabajo final. Vamos a ir repasando algunos conceptos y operaciones que en el fondo ya hemos visto en los laboratorios anteriores. Así que voy a pasar brevemente sobre eso, resolver algunas dudas que se me han planteado en el foro, ¿ya? Y poder mostrarles en cierta medida que todos estos procedimientos están determinados de una u otra forma por el tipo de pregunta que ustedes se hagan y obviamente los objetivos específicos que ustedes traten de responder, ¿ya? Vamos a utilizar en este laboratorio, voy a utilizar la base de datos que está predeterminada para el trabajo, así que esto les va a facilitar bastante en el fondo el cómo operar, van a estar familiarizados con ello. Les pido paciencia un poco si escuchan algún tipo de ruido ambiental. Ustedes ya saben, estoy grabando desde mi casa, así que en este momento no está ni mi señora ni mi hijo, pero puede que llegue en algún momento, así que si sienten algún ruido, por favor, paciencia. En primera instancia está abierta la base tal cual como nosotros la hemos seteado. Si nosotros echamos una mirada a el codebook o el libro de código, nosotros vamos a encontrar de que tenemos la variable cohorte que nos determina los valores, digamos, o los años en que fueron tomados los distintos estudios, las distintas muestras, ¿ya? Y como ustedes bien saben, para el trabajo cada año corresponde a un grupo, ¿ya? 2015 al 2018 tendríamos entonces 4 grupos. Tenemos la variable género clásica que va a estar en una medición dicotómica, por lo tanto nominal, ya no es ordinal. Tenemos la edad, que está entre los 25 y los 75 años y por lo tanto va a estar medida como una variable continua de escala. Esa variable podríamos transformarla a una variable ordinal, ¿ya? Y en el fondo separarla por el intervalo. Tenemos el núcleo socioeconómico, nivel socioeconómico, que va a estar medido por 3 intervalos, uno bajo, otro medio y otro alto. Por lo tanto corresponde a una variable a nivel ordinal. El nivel educacional de misma manera también va a estar en un nivel ordinal, con un nivel 1 para básico, 2 para medio y 3 para superior. Y tenemos 5 escalas, disculpe. 5 escalas medidas en continua, escalas que van de 1 a 100 cada una de ellas, con intervalos de 1 a 20 puntos como bajo. Acá hay un error, espero que ustedes puedan corregirlo, pero en realidad el siguiente intervalo no empieza en 21, porque si no tendríamos un vacío de por lo menos 1.1 puntos donde no podríamos clasificar ningún digamos puntaje en algún grupo. Entonces la corrección en el fondo estaría dada para el intervalo medio entre 20.1 y 60. Por lo tanto, los valores que pudiesen estar entre 20 y 20.11, esos tienen que redondearse en base a la regla de redondeo, que si obviamente es menor a 0.5 o 0.05 en realidad se toma como intervalo bajo, y si es mayor a 0.05 la diferencia se toma en el intervalo medio. De igual manera esto ocurre también en el puntaje alto, pero si ustedes se fijan el puntaje alto va a 60 y empieza el siguiente con 60.1. Entonces por lo tanto cualquier tipo de ajuste estaría realizándose a nivel decimal. Lo mismo ocurre acá con aceptación a los inmigrantes. Son distintas escalas de un estudio sobre tolerancia. Lo mismo también para aceptación a los discapacitados. La escala entonces las escalas van a medir como baja aceptación o baja tolerancia, y esa es la interpretación. Baja tolerancia en niveles digamos entre 1 y 20 puntos, y alta tolerancia entre 60 y 100 puntos, con máximo de 100. Una persona que obtiene 100 puntos querría decir que tiene una total y absoluta abertura hacia la diversidad de género, o en el caso puntual hacia la aceptación hacia la homosexualidad. Por ejemplo, sería alguien que podría
en el fondo apoyar el matrimonio entre homosexuales, perfectamente podría promover leyes o participar en protestas pacíficas que pudiesen promover los derechos de igualdad para ese núcleo de la población. Lo mismo ocurre para la aceptación con inmigrantes. Una baja aceptación en un puntaje entre 1 y 20 implicaría de que una persona con ese puntaje no estaría dispuesto a promover leyes que permitan la integración de los inmigrantes, no está de acuerdo con que lleguen inmigrantes al país donde viven, tendría baja tolerancia, digamos, a la diversidad cultural, por ejemplo. Todo eso va a depender un poco del marco teórico con que ustedes respalden estos puntajes, pero en el fondo la idea es esa, o sea, a baja aceptación, baja tolerancia, alta aceptación, alta tolerancia. Lo mismo también aceptación hacia la discapacidad, o sea, de 1 a 20 nosotros podríamos hipotetizar que una persona con bajo puntaje en aceptación a la discapacidad es una persona que en el fondo encuentra que las personas con algún tipo de limitación en sus habilidades resulta más bien un estorbo, o en el fondo no debería haber algún tipo de discriminación positiva, por ejemplo, que permita en el fondo equilibrar la balanza o equilibrar la igualdad de derechos entre personas con discapacidad y personas que en el fondo no tuviesen algún tipo de impedimento. Uno podría con un puntaje de 20 puntos decir esta persona no está abierta a promover, por ejemplo, leyes que permitan en el fondo integrar en el trabajo o integrar en algún tipo de actividad académica, dígase por ejemplo la universidad, a personas que tuviesen algún tipo de discapacidad. Y al revés, en el caso de los puntajes altos, la interpretación iría por la vía de que serían personas que en el fondo creen que los discapacitados o personas que tengan algún tipo de limitación en sus habilidades son una contribución en igualdad de derechos que cualquier persona, y por lo tanto debiese haber algún tipo de acción del Estado que permita en el fondo equilibrar la balanza, o que para ellos no remite algún tipo de problema, por ejemplo, el tener que integrar a alguien con, no sé, por discapacidad cognitiva en un grupo de trabajo, ¿ya? Y para las escalas de ansiedad y depresión, acá por ejemplo también tenemos el problema del 30 y 31, en realidad esto debería ser 30, y acá también debería ser 30 para el nivel intermedio. Estas escalas obviamente miden bajo nivel de ansiedad o bajo nivel de depresión, ¿ya? Por lo tanto tendríamos unas personas que en el fondo estarían dentro de un nivel saludable, y alto nivel de depresión o alto nivel de ansiedad, entre 70.1 y 100 puntos, serían personas que podrían estar dentro de un grupo de riesgo y que por lo tanto podría, por ejemplo, haber algún tipo de ideación suicida, alteraciones en el peso, disminución de su capacidad laboral, en fin, casi todos los síntomas que ustedes podrían encontrar asociados a la ansiedad y la depresión, que los van a encontrar, por ejemplo, en el manual del DSM-4 o 5, que es el que estaría vigente, o el CIE-10. La idea es poder en el fondo establecer algún tipo de relación entre algunos de estos tipos de aceptación, o todo, mientras mejor se cubra y mejor se utilice la información que tenemos, hay que sacarle el jugo a los datos, en relación a preguntas que pudiesen tener un origen con, por ejemplo, cuál sería el nivel de ansiedad relacionado a la aceptación, por ejemplo, de inmigrantes. ¿Aumentan los niveles de ansiedad en la medida que las personas son menos proclives o menos tolerantes a aceptar inmigrantes? Y estas preguntas pueden en el fondo obviamente disgregarse dependiendo de las variables demográficas que nosotros estamos midiendo. O sea, esta misma pregunta, esta relación entre inmigrantes y ansiedad, por ejemplo, ¿está controlada o en el fondo está mediado por el nivel educacional? O sea, los niveles de ansiedad en relación a la inmigración aumentan o disminuyen dependiendo del nivel educacional,
aumentan o disminuyen, son distintos según el nivel socioeconómico. ¿Es la edad un factor que influye en la relación entre estas dos variables? ¿Es el género? Y por lo tanto con eso nosotros podríamos en el fondo hacer comparaciones, ¿ya? Nos permitiría comparar con distintas características que pudiesen haber dentro de la población. En este caso estas son las características de la población. Esto es lo que distingue los distintos grupos o subpoblaciones, o podríamos llamarlo muestras de la población. Y esta es la medición, esto es lo que yo estoy midiendo de la población. Por lo tanto, yo necesito caracterizar algún tipo de grupo, por ejemplo, decir la cohorte del 2015, hombres y mujeres, diferencia entre ellos en relación a la aceptación a la homosexualidad, y cómo en el fondo esto a la vez está acompañado o no con sus niveles de depresión y ansiedad, ¿no? Para esto nosotros podemos utilizar distintas herramientas de análisis. En el caso puntual nosotros estamos en un curso de estadística descriptiva, así que deberíamos poder analizarlas desde la perspectiva de promedio y obviamente su grado de dispersión, o sea, utilizar medidas de tendencia central y medidas de dispersión, caracterizar algunas situaciones puntuales con algún tipo de medida de posición que pudiese reforzar de una u otra forma las comparaciones que nosotros vamos a hacer, las descripciones en realidad que vamos a hacer con las otras variables o con los otros análisis también. Esto se puede complementar tanto con tablas o con gráficos. La idea es que con estas herramientas limitadas, en cierta medida, podamos cubrir la mayor cantidad de áreas o comparaciones posibles que permitan enfocarnos en una pregunta específica. Por lo tanto, no es válido o en el fondo es un esfuerzo, digamos, fútil el tratar de hacer todas las comparaciones con todas las variables utilizando todos los grupos que están caracterizados. La idea es partir con una pregunta específica y poder, a través de algunos objetivos, poder levantar la mayor cantidad de evidencia posible que nos permita llegar a una conclusión, una síntesis conclusiva que nos diga si en realidad podemos afirmar de que el nivel socioeconómico influye, por ejemplo, en niveles de depresión y ansiedad, dependiendo del nivel de tolerancia de las personas hacia los homosexuales, pero que el género, por ejemplo, en género no nos observa esto. Entonces, por lo tanto, no existirían diferencias entre hombres y mujeres, habría paridad entre esto, no sería un problema de género, sino que sería un problema de, por ejemplo, en el caso de la edad, de la generación y el grupo cultural al que te toca, en el fondo, hacer referencia. Dicho esto, nosotros tenemos que, en primera instancia, hacer una preparación, preparar las variables, fijarnos si están en los niveles de medición adecuados. Para eso nosotros en el SPSS nos vamos a la vista de variables, y en la vista de variables nosotros vamos a certificarnos si estas variables están en el nivel adecuado. Por ejemplo, la cohorte acá aparece por defecto como una variable de escala. Sin embargo, si nosotros queremos diferenciar y hacer los análisis en base a cohorte, esta variable debería ser una variable nominal, ¿ya? Probablemente va a requerir algún tipo de valor y etiqueta que debiera ser ingresada y que permita caracterizar a la cohorte. Pero si en el fondo nosotros vamos solamente a extraer una submuestra, o sea, vamos a hacer nuestro análisis con una pura cohorte y nos vamos a comparar entre cohortes, nos vale simplemente con que esté en escala, y en el fondo lo que tendríamos que hacer es hacer una subselección, una selección de el año que nos toca trabajar. Ya vamos a ver eso en concreto. El género se encontraría en escala nominal y tendríamos que entonces ingresarle los valores. Tenemos que nuestro libro código nos dice que es 0 para hombres, 1 para mujeres, y por lo tanto ingresamos esos valores. Esos valores se ingresan directamente en el menú, que está valores. Ahí nosotros abrimos el menú, ingresamos el valor hombres, 0, y agregamos mujeres con 1. Nosotros podemos editar
en caso de que tengamos algún tipo de error. Y esto queda seteado. En el caso de la edad todavía estamos en una medición escala. Si quisiéramos hacer algún tipo de división por intervalos, nosotros vamos a tener que generar una nueva variable que en el fondo identifique los intervalos ya seleccionados. Ya vamos a ver cómo se hace ese procedimiento. En el núcleo socioeconómico, nosotros tenemos que en el codebook nos da 1 para abajo, 2 para medio y 3 para alto. Por lo tanto ingresamos los valores, preocupándonos de mantener la capitalización, dígase respetar que cada una de las etiquetas se inicie con mayúscula, para que así no tengamos que hacer correcciones en nuestras tablas y en nuestros gráficos a posterior. Estamos en alto. Perfecto. Acá colocamos además la etiqueta, género, la etiqueta, que es el nombre con que nosotros vamos a nivel educacional. El nivel educacional nosotros lo teníamos medido 1 para básico, 2 para medio y 3 para superior. Y agregamos entonces las etiquetas. 1 para básico, 2 para medio y 3 para superior. Y en el caso de aceptación, las escalas, estas escalas no están medidas todavía, están medidas directamente. Nosotros entonces tenemos las mediciones, pero necesitaríamos en el fondo agregar 5 variables más que estuviesen, digamos, a nivel ordinal y que permitan agrupar o clasificar cada una de las escalas en base a el nivel correspondiente que tengan y en base a estos puntos de corte. Vamos a colocar una abreviatura, accept IMI accept accept discapacidad va 2 veces, la tercera ansiedad, de nuevo apreté el botón equivocado y tenemos depresión. Perfecto. Entonces nosotros ahora tenemos entonces nuestro plan que agregar una variable más para edad, si es que quisiéramos en el fondo dividirla por intervalos. Estos intervalos pueden estar determinados, por ejemplo, por el ciclo vital, o pueden estar simplemente divididos de 10 en 10 como para facilitar los análisis. Para este ejemplo vamos a hacer la división de intervalos de 10 en 10. Por lo tanto nosotros vamos a tomar de 25 a 35, de 35 o sea, de 35.1 a 45, 45.1, etcétera, hasta llegar, digamos, a los 75 años. Por eso tendríamos que agregar una nueva variable en ese caso. Y en el caso de las escalas, vamos a respetar estos intervalos. Entonces, partamos por generar esta escala. Ahora bien, estas modificaciones que se hicieron, recuerden guardarlas. Dicho esto y realizado este procedimiento, entonces nosotros primero tenemos que
preocuparnos de seleccionar nuestra cohorte. Supongamos que en mi caso voy a seleccionar la cohorte 2015. Yo necesito trabajar con la cohorte 2015. Por lo tanto, nosotros nos vamos a Data, al menú de datos, y bajamos el menú de datos. En el caso acá está en inglés, Select Cases, pero es selección de casos, seleccionar casos. Nosotros les vamos a pedir seleccionar en base a la variable cohorte, porque nosotros lo que queremos en el fondo es extraer solamente los puntajes de la variable de la cohorte 2015. Y por lo tanto nosotros tenemos distintas opciones, por ejemplo seleccionar lo aleatorio, random, ¿ya? O sea que me extraiga aleatoriamente grupos o subgrupos dependiendo de una cantidad, basados en el tiempo, por ejemplo, en el tipo de caso, que podría haber sido si esta variable hubiese sido seteada como tiempo, pero hubiese llevado un trabajo, digamos, paralelo el poder empezar a setear los tipos de variables. Nosotros lo vamos a hacer si se satisface una condición, y por lo tanto if, que en inglés quiere decir si se satisface una condición. Nosotros tenemos que escribir esta condición, y esta condición sería que la variable cohorte sea igual a 2015. Y nosotros queremos seleccionar ese grupo. Vamos a continuar y nosotros le decimos cópiame los casos seleccionados, o sea, todos los casos que tengan 2015 dentro de la variable cohorte en otro dataset, en otro archivo. ¿Por qué? Porque así cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos no va a estar interferido por las otras variables o por las otras cohortes. Nosotros vamos a colocar entonces acá base 2015, por ejemplo, el nombre que escogí, base 2015. Y le damos a OK. Y por lo tanto nosotros deberíamos tener una base, que es esta, base 2015. Y si nosotros nos fijamos, solamente tiene en cohorte seleccionado el grupo del año 2015 con los otros valores. Esa es nuestra primera selección. Nosotros a esta variable le dimos un nombre, a esta base otro nombre, pero necesitamos en el fondo guardarla. Por lo tanto, colocamos salvar como, en mi caso lo voy a salvar en mi escritorio, como un .sap, o sea, otra base de datos. Vamos a colocar el nombre base 2015 y la guardamos. Y por lo tanto ahora ya no necesitamos la base tolerancia original, podemos cerrarla porque seleccionamos la base con la cual nosotros vamos a trabajar. Y esto es práctico porque en primera instancia para computadores que son un poco limitados en cuanto a su capacidad, una base abierta menos implica menos recursos de memoria, pero por otra parte también no nos entorpece tanto que los análisis que vayamos a hacer los vamos a hacer desde el menú de la base 2015 y no desde la base tolerancia. Podría ser que en algún momento nos enredemos y seleccionemos mal la base con la cual estamos trabajando y por lo tanto saquemos resultados que no son los correspondientes. Por lo tanto cerramos la base de tolerancia. Hay algunos cambios que se hicieron en esta base de tolerancia y hasta los cambios que yo quiero guardar serían aquellos que tienen que ver con el nivel de medición. Yo ya lo hice, por lo tanto no quiero guardar esos cambios. Y me quedo solamente con base 2015 abierta. Y base 2015 abierta ya va a tener las etiquetas y los valores que le puse en la primera parte de este video. ¿Ya? Nos fijamos, ahí están determinados, hombres y mujeres. Nosotros podemos echarle una mirada después si en realidad esta base está equilibrada entre cantidad de hombres y mujeres, entre las cantidades de los distintos niveles de nivel socioeconómico, nivel educacional, cosa de que podamos determinar si es realmente válido o no hacer algún tipo de comparación en base a subgrupos. Lo mismo para las edades. Uno podría en el fondo seleccionar de 10 en 10, pero podría quedar con algunos grupos que tengan 2 individuos. Y por lo tanto, quizás no sea una estrategia digamos adecuada, o incluirlos, o en el fondo realizar el análisis con las edades por separados por el tipo de intervalo que nosotros escogimos. Entonces, teniendo ya la base lista 2015, nosotros
necesitábamos, como le había dicho, en primera instancia vamos a hacer justamente el corte por edad. Vamos a seleccionar de 10 en 10, como dije. Para eso nosotros vamos al menú transformar y visual binning, que sería algo así como asignación visual. Nosotros vamos a seleccionar la variable edad, que es la variable con la cual nosotros vamos a trabajar. Y en esta variable nosotros vamos a ver que en este menú vamos a ver que está todo el espectro de intervalos y de edades, de puntajes de edad que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos ver que con 77 años en realidad nos queda alguien bastante perdido por ahí. Y de 25 años tenemos varios. Tenemos varios de 45, tenemos aproximadamente 4 modas con distintas distribuciones. Nosotros, si miramos claramente, aquí tenemos una distribución de edad, acá tenemos otra distribución y otra distribución, lo que nos permitiría en el fondo tener por lo menos unos 4 grupos identificados solamente por la distribución que tiene esta variable. Nosotros lo que necesitamos entonces es crear una nueva variable que se va a llamar edad inter, y esto nos va a dar a entender de qué es la variable por intervalo. Y nosotros vamos a necesitar hacer los puntos de corte, y nosotros vamos a necesitar hacer puntos de corte, y esos puntos de corte van a estar determinados por el rango que nosotros tengamos. En este caso el rango que nosotros tenemos es de 75 menos 25, o sea, un rango de 50, y por lo tanto nosotros tendríamos que tener 5 grupos de 10 en 10. Si tenemos 5 grupos de 10 en 10, nuestros puntos de corte serían el número de grupos que queremos identificar menos 1. Por lo tanto necesitamos 4 puntos de corte, ¿cierto? Acá nosotros seteamos entonces 4 puntos de corte, y nosotros le damos el ancho a estos puntos de corte de 10 puntos. Y por lo tanto establece automáticamente que el primer punto de corte estaría a los 25 años de edad. Podemos también hacerlo en igualdad de percentiles basado en un escaneo de los casos, o puntos de corte basados, por ejemplo, en el promedio y una selección de las desviaciones estándar. Veamos cómo nos seleccionó. Y en este caso, la selección que nos hizo nos da el primer punto de corte en 25. ¿Y por qué? Porque el CPCS asume de que estamos midiendo desde cero. Por lo tanto, va a tomar el primer corte en 25, y lo que nosotros necesitamos es correr todo esto a un nuevo punto de corte. Nuestro nuevo punto de corte, por ejemplo, acá en este caso vendría a estar en 65 o 64,9. El segundo punto de corte nosotros lo deberíamos tener en 55, y el tercer punto de corte nosotros lo deberíamos tener en 45, perdón, el segundo, y el primero en 35, y ahí quedarían 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Por lo tanto, el primer punto de corte nosotros deberíamos tenerlo en 35 puntos. El segundo punto de corte lo deberíamos tener en 45 puntos. El tercer punto de corte lo deberíamos tener en 55 puntos. Y el último punto de corte lo deberíamos tener en 65 puntos. Y las etiquetas que están aquí tendrían que ser las acordes con el intervalo que nosotros estamos seteando. Y por aquí, por ejemplo, tenemos entre 35.1 y 45 años, y aquí 45.1 y 55 años, ¿cierto? Y de 65.1 o mayores a 65 años. Mayor
que 65 años. Podemos también colocarlo en palabras, así que mayor de. Con eso obtenemos entonces la variable nueva de intervalo, los puntos de corte seteados, las etiquetas para cada uno de estos puntos de corte, y estaríamos prácticamente listos. Y lo que nos va a generar entonces es una, ahí nos está avisando de que va a crear una nueva variable, y nos vamos, y ahí está edad en intervalos. Y si ustedes se pueden fijar, esta edad en intervalos ya está determinada. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, que es con alguien que tiene 72 años de edad. Y tenemos este problema que alguien tiene 72 años de edad porque quiere decir de que no está consignado dentro de los mayores de 65. Por lo tanto, tenemos que hacer algún tipo de corrección aquí. Veamos qué es lo que ocurrió a intervalo, cuáles son los valores de etiqueta que nos está asignando. Existe entonces que tenemos gente entre 25 y 35, 35 y 45, 45 y 55, y por lo tanto acá debería ser 55 a 65, 55.1. Estas disquisiciones son más, y por lo tanto acá toca mayores de 65. Realizado este cambio, nosotros podríamos ver entonces que un mayor de 65 tiene 72 años, acá tenemos 71, alguien que está 45-55, aquí tenemos 46, alguien de 25-35 tiene 27, este de 58 está entre 55.1 y 65. Por lo tanto, quedan asignados los intervalos. Vamos a dar a guardar a nuestra variable, a nuestra base de datos. Y por lo tanto, tenemos los intervalos de edad listos. Nos quedarían entonces las variables ansiedad, aceptación a la homosexualidad, aceptación a la inmigración, aceptación a la discapacidad. En este ejemplo, para no alargarlo mucho, voy a trabajar con aceptación a la inmigración y vamos a trabajar con depresión, ¿ya? Por lo tanto, la variable que vamos a crear es aceptación a la inmigración. La vamos a transformar a intervalo. Entonces vamos a intervalo, Visual Beginning de nuevo, y nosotros vamos a aceptación a la inmigración. También podríamos trabajar al tiro con la otra variable de presión, pero el menú se transformaría en algo un poco más escurridizo, como poder en el fondo trabajar tranquilo. Nos vamos a dar cuenta de que ya de por sí tenemos un buen panorama, es una distribución prácticamente normal, y nosotros lo que tenemos que hacer entonces es crear una variable accept in mi inter o intervalar, algo que nos permite identificar qué es la separación por intervalo, ¿ya? Y nosotros tenemos que setear los puntos de corte, y en nuestro caso, en nuestro libro de código nos está diciendo que aceptación a la inmigración tiene 3 niveles. Si tiene 3 niveles, quiere decir que nosotros vamos a tener que utilizar 2 puntos de corte. Recuerden que los puntos de corte son el número de niveles menos 1. Por lo tanto, necesitamos 2 grupos, 2 puntos de corte. Y estos puntos de corte van a estar dados por un ancho específico que nosotros vamos a tener que determinar. Así que el ancho que en el fondo el primer punto de corte nos dé, que nos dé el SPC, se lo vamos a tener que cambiar manualmente. Esa es la gran gracia de esta herramienta. Entonces tenemos que darle el primer punto de corte. El primer punto de corte en nuestro caso está en 20 puntos. Primer punto de corte en 20 puntos. Y por lo tanto nos va a dar un ancho automático de 31 puntos que después nosotros podemos cambiar, dependiendo obviamente del resultado que tengamos acá. Y por lo tanto tenemos acá un grupo en 20 puntos, el siguiente grupo que no está, ¿cierto? Y el
siguiente grupo que es de 55 puntos y algo. Nosotros entonces tenemos seteado que el primer punto de corte lo tenemos en 20 puntos. Ese está bien. No hay nadie que puntúe menos de 20 puntos en esta distribución, pero necesitamos de una u otra forma tener separado esto para poder diferenciar. Y el siguiente punto de corte nosotros lo tendríamos entonces en 60 puntos. Vamos a editar 60 puntos. Por lo tanto, bajo esto nosotros tendríamos bajo nivel de aceptación en la inmigración. En este punto de corte empieza el medio y hasta este punto de corte tenemos el medio, perdón, entre 20 y 60, ¿cierto? Nosotros lo verificamos acá, entre 20.1 y 60, y después de eso, de 60 para arriba, sería alto nivel de aceptación. Y tenemos la variable en la cual va a ser depositado esta nueva clasificación. Tenemos las etiquetas, bajo, medio, alto, y tenemos los puntos de corte. Y por lo tanto procedemos entonces a realizar la variable. Vamos a verificar. Tenemos aceptación e inmigración. Está en nivel ordinal. Tiene los puntos de corte bajo, medio, alto, que son 3. Y si nosotros miramos, está clasificado como bajo, medio, alto. Por ejemplo, una persona baja, no tenemos casi puntajes bajos, tenemos solamente medios y altos. Lo vimos en la distribución. Una persona, por ejemplo, puntaje medio, en aceptación a la inmigración, tendría 58.9 puntos, o sea, un poquito más abajo, un punto decimal, prácticamente bajo el punto de corte para alto. En el caso de alto, nosotros tenemos una persona que está puntuando sobre los 60 puntos, 66 puntos, por lo tanto está en el nivel correspondiente. De igual manera podemos hacer esto con todas las otras variables y para nuestro ejemplo nosotros dijimos que era aceptación y inmigración y íbamos a trabajar con la escala de ansiedad, creo que era. Bueno, vamos con ansiedad. Y en ansiedad nosotros nos vamos a transformar. Para recordar, guardar. Transformar, nuevamente Visual Binding. Y nos vamos a ansiedad, seleccionamos la variable, continuar. Nosotros nos damos cuenta de que los niveles de ansiedad están un poquito uniformes en este caso, ¿ya? No hay algunas modas más o menos que están sobresaliendo. Esta vendría a ser la moda, ¿ya? Bastante extraña la distribución, pero en fin, vamos a ver qué preguntas nos salen. Y si nosotros nos fijamos en el libro de código, el libro de código nos está mostrando de que tenemos también 3 niveles, bajo, medio, alto, con distintos obviamente puntos de corte con que la escala de aceptación inmigrante. Por lo tanto tenemos 3 grupos o 3 intervalos y nosotros necesitamos entonces 2 puntos de corte, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer los puntos de corte y nosotros decimos 2 puntos de corte yo quiero, y mi primer punto de corte, entonces mi libro de código me dice, libro de código, mi primer punto de corte va a estar en los 30 puntos. Entonces mi primer punto de corte está en los 30 puntos y por lo tanto automáticamente me va a dar un valor que después de eso yo lo cambio, lo hago coincidir con los valores que yo tengo determinados. Entonces tengo mi primer punto de corte en los 30 puntos y el segundo punto de corte en ansiedad lo tendría a los 70 puntos, o sea, este puntaje acá lo cambio y queda en 70 puntos. Y por lo tanto, todos los valores arriba de este punto de corte vendrían a corresponder al alto. Alto, nivel de ansiedad, bajo. Bajo nivel de ansiedad medio, nivel de ansiedad alto. Quedan seteados los 3 puntos de corte, o sea los 2 puntos de corte y los 3 grupos en base a los intervalos que nosotros tenemos acá en el libro de código. Si ustedes se fijan, entonces el SPSS automáticamente va a hacer el trabajo por nosotros de redondear
aquellos casos en que no estén entre que estén entre 20 y 20.1, 20.15 por ejemplo, donde caería en bajo o en medio. Eso lo va a redondear el SPC, se lo va a solucionar por nosotros. Simplemente nosotros lo que tenemos que setear es el punto de corte en base al límite superior de cada uno de los intervalos, empezando por el bajo, y el medio obviamente también dentro de esta escala. Ahí está el 70. Tendría que ser el 70 del medio, perdón. Entonces nos falta darle el nombre ansiedad o ANX inter, y con eso sabemos que es la variable intervalo. Ya están las etiquetas logradas, y nosotros tenemos entonces nuestra variable ordinal, y aquí está nivel alto, por ejemplo, de ansiedad, 85 puntos, o sea, sobre los 70 puntos. En un nivel medio tenemos acá una persona que tiene 33 puntos, y tenemos una persona con bajo nivel de ansiedad que está en los 25 puntos, correspondiente bastante bajo los 30 puntos, 5 puntos abajo. Damos a guardar, y ya en el fondo podríamos decir que tenemos nuestra base de datos lista para responder preguntas, una pregunta que podría tener relación con si los niveles de ansiedad cambian como variable resultado, niveles de ansiedad cambian o tienen alguna relación con la aceptación a la inmigración, y nosotros vamos a utilizar como subgrupos de comparación la edad. Vamos a ver si la edad influye, si hay diferencias entre los niveles de ansiedad y la aceptación a la inmigración en los distintos grupos que tenemos seteados, y el nivel educacional. Vamos a ver si realmente influye en cierta medida o existe alguna relación entre el nivel educacional y esta ansiedad observada. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer comparaciones de distintos subgrupos, nosotros podemos hacerlo por subgrupos anidados, o sea, podemos decir edad y anidar el nivel educacional dentro de la edad. Por ejemplo, decir el grupo que está entre 45 y 55 años, yo quiero subdividirlo según el nivel educacional para así comparar dentro de ese grupo su nivel educacional. Es una estrategia. Sin embargo, esa estrategia demanda que a cada subgrupo que nosotros creamos, estaríamos originando una submuestra, y por lo tanto dependería mucho de la cantidad de individuos que tuviésemos dentro de estos subgrupos. Si nuestra muestra es grande y además está equilibrada en base a estos dos grupos, lo más probable es que, claro, vamos a tener una distribución equitativa, y por ejemplo vamos a tener 20 personas en nivel básico, 20 personas en nivel medio y 20 personas en nivel superior para el estrato de edad 45 a 55 años, y así con los otros estratos de edad. Podemos tener una pregunta específica solamente para un estrato de edad, es decir, subdividir de la cohorte 2015, solamente nos interesa analizar las personas que tienen entre 25 y 55 años, porque tenemos una etapa del ciclo vital más o menos definida, o dos etapas del ciclo vital definidas. Esa es nuestra pregunta. Queremos saber si a este grupo, dentro de esa etapa del nivel del ciclo vital, les influye de una u otra forma en sus niveles de ansiedad, la aceptación de inmigrantes o no. Por lo tanto, tendríamos que subseleccionarlo, ¿ya? Yo creo que voy a proceder de esa manera para un poco mostrar cómo podríamos en el fondo hacer la selección de estos casos. Y en la selección de estos casos sería bastante simple, porque nosotros iríamos a seleccionar casos, simplemente. Nosotros vamos a colocar que satisfaga una condición. Generaríamos un nuevo subset, una nueva subbase, o podemos trabajar con esta misma base también. Nosotros vamos a colocar la... ¿dónde está? Edad. Aquí está. Edad Binet. Y nosotros vamos a decir, ok. Vamos a seleccionar el grupo entre 25 y 55 años, o sea, dos intervalos de edad. Por lo tanto, edad, estos vendrían a ser, creo que son 2 y 3. A ver, veamos. Variable. Acá está, edad de intervalo. Sería el 1
y el grupo 1, 2 y 3. Por lo tanto necesitamos 1, 2 y 3. Vamos a decir entonces, seleccióname los casos para la variable edad de intervalo que sean igual a 1 o por edad inter igual a 2 or, que es o, edad inter igual 3. Con eso vamos a decirle, seleccioname el 1, 2 o 3. Y cópiame toda esta selección en una nueva base. Base 2015 edad. Y así nosotros vamos a tener claro de que es una nueva edad. Y con eso se seleccionó y se generó esta base de nueva, base 2015 edad. Si nosotros nos fijamos, va a tener solamente 25-35, 35-45 y ahí tenemos 45-55. Solamente los casos que yo tenía seleccionados. Con eso, en el fondo, voy también reduciendo un poco la carga al SPSS. Guardo mi base 2015, la cierro y trabajo con esta base pequeña. Lo guardo. Le doy base 2015 edad. Salvar. Perfecto. Ya tenemos entonces esta base de datos para esta pregunta. Y lo que nosotros entonces vamos a realizar es vamos a decir al SPSS, yo quiero que me entregues entonces los resultados, yo quiero que me los entregues condicionando entre estos grupos etarios. ¿Qué quiere decir? Diferenciámelo. O sea, entrégame tablas separadas para la edad, el grupo intermedio entre 35 y 45, para el grupo de 45 y 55 y para el grupo de 25 y 35 por separado. Para eso nosotros le vamos a decir al SPSS split file, divídeme el archivo o preséntame, digamos, compárame, organízame las salidas, por ejemplo, compara o organiza la salida. En este caso vamos a decirle compara la salida en base a la edad intervalo que ya tenemos seleccionada y que solamente consigna los grupos entre 35 y, o sea, entre 25 y 55 años. A partir de este momento, todos los resultados que yo obtenga van a estar separados en base a la variable edad intervalo. Por ejemplo, si yo quiero analizar y quiero un reporte estadístico de la frecuencia de casos, por ejemplo, para aceptación en la inmigración en base a su intervalo, voy a aceptación en la inmigración, frecuencias. Esta parte ustedes ya la conocen bastante bien. Podemos pedirle simplemente la frecuencia nomás para no tener una tabla de frecuencia, nada más. Y lo que obtenemos nosotros es que tenemos la primera tabla, que es simplemente para chequear si nosotros hicimos bien las submuestras y no hay datos perdidos. Tenemos entre 25 y 35 años. Tenemos para el estrato, para la inmigración, digamos, o sea, ahí está. Para la inmigración en nivel bajo no tenemos a nadie. Para la inmigración en nivel medio tenemos 69 personas. En este estrato tenemos nivel alto 34. Por lo tanto, el nivel medio dobla al nivel bajo. Perdón, al nivel alto. ¿Ya? Corresponde prácticamente a una edición de 33, 33, 33.
tenemos el mismo caso prácticamente para 31, 35 y 45, y la misma situación para 45 y 55. Nosotros entonces deberíamos decidir si en realidad, en base a estas comparaciones, nosotros vamos a continuar utilizando como referencia los niveles de edad separados, por ejemplo, por este criterio, o en realidad deberíamos tomar la edad como un todo. Mi recomendación, por ejemplo, en este caso es seguir, considerar que las muestras están, digamos, desequilibradas, pero considerar de que si uno, por ejemplo, va a hacer la interpretación, decir, mira, por ejemplo, si el grupo medio presenta un promedio con una desviación estándar mayor que la del grupo alto, tendríamos que entender de que si este grupo medio tiene mayor n que el grupo alto, y nosotros esperaríamos que a menor n mayor desviación estándar, y sin embargo ocurre lo contrario, nosotros podríamos decir que en realidad, claro, el promedio del nivel medio es un promedio de todas maneras representativo, pero que tiene que ser analizado con cuidado porque podría haber algún tipo de influencia en términos de algún problema muestreo o algún sesgo. O sea, tendríamos que considerar esta diferencia. Si no queremos meternos en ese terreno, entonces definitivamente deberíamos abandonar esta comparación por edad en base a intervalos y dedicarnos simplemente a consignar de que las edades de las personas están entre 25 y 75 años simplemente, y utilizar toda la muestra en base al rango de edad. Ahora bien, nosotros dijimos vamos a ver por nivel socioeconómico, y nivel socioeconómico está seleccionado en base a este rango de edad, no está tomando todo nivel socioeconómico. Veamos de qué manera está equilibrado o no el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, perdón, nivel educacional. El nivel educacional va a tener la siguiente distribución. En básico tenemos 35%, 23% y 40% en superior. En el intervalo 35-45, 39, 28 y 32. 34, 25, 39. En cierta medida mantienen un cierto patrón. Se puede decir que podrían estar en realidad un poco desequilibradas, porque si nosotros nos fijamos, el nivel superior dobla al nivel medio. El nivel básico tiene el mismo nivel que el nivel superior. Yo creo que, ya considerando el nivel educacional como subgrupos, las muestras están demasiado desequilibradas como para seguir por ese camino, a pesar de que ya lo había recomendado hace poquito, pero ya chequeando el nivel educacional propiamente tal, y chequeando, digamos, la disparidad con el nivel de inmigración en los intervalos, la recomendación sería abandonar entonces el nivel educacional como una variable, la edad como una variable a considerar. Insisto, todo depende de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, vamos a ver una tabla y un gráfico para las variables que son de nuestro interés. Entonces, nosotros vamos a pedir las estadísticas descriptivas, ¿ya?, de la aceptación a la inmigración. Y ojo, la aceptación a la inmigración y la ansiedad y todas estas variables que están en ordinal no son las variables adecuadas para realizar cálculo de medidas de tendencia central ni medidas, digamos, de posición. Estas variables, como están a nivel ordinal, son variables a nivel cualitativo de todas maneras, ¿ya? A pesar de que son intervalos, tienen una jerarquía, se pueden extraer promedios, pero como son variables agrupadas, de una u otra forma generan algún tipo de dispersión o error en un promedio general. Me explico, nosotros podemos tener promedios para cada uno de los subgrupos o los subintervalos, pero en el caso, eso vendría a ser, digamos, bastante adecuado en el caso de que nosotros separáramos por nivel educacional. Pero como nosotros estamos haciendo un análisis directo de la variable,
ansiedad, nosotros deberíamos tomar completamente la variable desde su valor escalar. Por lo tanto, promedios en la escala, desviaciones estándar, mínimos y máximos, no vale la pena, o sí, ahí ustedes ven cuáles son los nosotros vamos a pedir promedio y desviación estándar. Y vamos a pedir aceptación e inmigración. Promedio y desviación estándar. Perfecto. Si ustedes se fijan, va a entregar las tablas separadas por edad. Uno puede agregar como subgrupo, podría agregar como subgrupo para cada uno de estos el nivel educacional. Para eso simplemente uno va a data, split file y agrega entonces nivel educacional. Y de ahora en adelante los casos están seteados así. Si yo le pido el análisis de descriptiva, ahí estaría por edad y por nivel educacional. Y tendríamos que ver las diferencias en los promedios, pero fíjense en las desviaciones estándar. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que, en el fondo, hacer la interpretación adecuada, tomar las decisiones adecuadas y ver si se sigue por esa vía o no. Una forma, por ejemplo, de graficar, vamos al gestor de gráficos, por ejemplo, en un gráfico de barras, en que nosotros tenemos los niveles de aceptación a la inmigración, ¿ya? Y aquí están los conteos, o sea, cantidad de personas dentro de cada uno de los niveles. Cantidad de personas dentro de cada uno de los niveles. Nosotros vamos a dar a aceptar y nosotros deberíamos tener un gráfico por nivel de edad y por, en el fondo, nivel educacional. O sea, para el nivel de edad 25-35 vamos a tener un nivel educacional básico. Y este es el gráfico para básico. Entonces podemos observar de que hay más personas que puntúan en el nivel medio que las que puntúan en el nivel alto, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque hicimos el split file considerando como subgrupo la edad y después el nivel educacional. Y vamos a tener las distintas comparaciones. Si nosotros quitamos el split file, a ver, data split file, le quitamos el nivel educacional o quitamos la edad, ponemos solamente el nivel educacional como variable de referencia. Vamos a cerrar esto, generamos el gráfico, generamos el mismo gráfico de aceptación a la inmigración, pero ahora va a considerar solamente el nivel educacional. Y ahí está el nivel básico, nivel medio y nivel alto. Podemos ver que nadie puntuó en estas muestras, por lo menos en este nivel de edad. Recuerden que esta interpretación de este gráfico, a pesar de que solamente toma el nivel educacional, está dentro del contexto de una base de datos que seleccionó por el cohorte 2015 y por un intervalo de edad entre 25 y 55 años. ¿Ya? No olviden eso, no está tomando el conjunto completo de la base de datos. Por lo tanto, obviamente que va a tener estas limitaciones y ahí ustedes tienen que, en el fondo, seleccionar y determinar qué van a hacer con esto. Los gráficos se seleccionan y ustedes ya debieron haberlo visto en ayudantía, se exportan y se exportan como JPG y usted después lo pega en su documento. Usted puede, digamos, exportarlo como un archivo de imagen. Lo mismo para las tablas. Si usted genera una tabla de descriptivo, usted va a tener una tabla que usted puede editarla directamente. Puede cambiar los números, puede editar estos números, puede borrar una columna completa. Puede cambiar esta etiqueta. Acepta inmigrantes. Y les cambia todas las etiquetas. Cambiar esto de acá también, estos títulos. Estadísticas descriptivas. Adecuarlo.
Por ejemplo, podemos decir que nosotros necesitamos, por ejemplo, de que en set properties los valores estén con solamente 2 decimales. Y por lo tanto eliminamos la chorrera de decimales que podrían presentarse. Lo mismo acá. Nosotros decimos formato celda, lo mismo que en formato valor, 2 decimales. Aquí ahora sí, no. 2 decimales. Listo. Y se aplica y queda en el formato de doble decimal. Eso. Por ahora este va a ser el primer laboratorio. Creo que resuelve algunas dudas de cómo proceder con el trabajo. Voy a estar revisando obviamente el foro y la recalendarización y las fechas se las voy a subir luego, dependiendo de la estabilidad que exista dentro de la universidad. Espero que haya sido un agrado y nos vemos.